secuenciación de ADN del libro de, del libro de Gerald Carp, Genética, un enfoque conceptual. Me olvidé de ponerle en la primera diapositiva, ¿ya? Como una pequeña introducción, pues tenemos que la secuenciación de ADN es un método para determinar las secuencias de bases de ADN, lo que va a aportar información sobre la estructura y la función de los genes. Esta técnica fue creada por Frederick Sanger en 1970 y consiste en el método del D-desoxy. Entonces, ustedes saben, por eso es D-desoxinucleótido, sí, que vendría a ser esta de aquí, ¿ya? En donde el el desoxinucleótido trifosfato o los nucleótidos que forman parte del ADN tienen en su carbono 3', en su región 3', tienen un grupo hidroxilo para que aquí se puedan agregar lo que son los grupos fosfato del siguiente nucleótido que va a ir creciendo. Entonces, por eso se denomina desoxinucleótido trifosfato en realidad, ¿sí? Entonces, desoxinucleósido es cuando el nucleósido en realidad todavía no está formando parte de lo que es la cadena de ADN. Cuando ya está formando parte del nucleótido y aquí se liberan los 3 fosfatos y solamente queda un fosfato, se denominaría nucleótido. Sí, entonces en este caso tenemos un desoxirribonucleósido trifosfato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene todavía los 3 fosfatos en el nucleósido, ¿sí? Entonces, cuando hay el crecimiento de la cadena de ADN, vemos que todos los nucleósidos o nucleótidos se agregan al carbono 3' del azúcar pentosa y así se forman los enlaces fosfodiéster. El D-desoxy, entonces, bueno, desoxy significa que es menos un oxígeno, porque por eso si lo cambiamos, si lo comparamos con el ácido ribonucleico, este tiene también un hidroxilo en el carbono 2' del azúcar pentosa. Entonces, desoxy es sin un oxígeno y por eso, pues, la cadena de ADN se denomina ácido desoxirribonucleótido, porque este no tiene el grupo hidroxilo en el carbono 2' del azúcar pentosa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del didesoxirribonucleótido, estamos diciendo que es doblemente sin oxígeno. 2 veces sin oxígeno. Eso significa que en el carbono 2' y en el carbono 3' del azúcar pentosa, pues no hay el oxígeno. Entonces, si es que en este caso no hay oxígeno en el carbono 3', no se van a continuar agregando los nucleótidos y por eso la cadena de ADN que estaba en crecimiento deja de crecer porque no se pueden agregar más nucleótidos, ¿sí? Entonces, las siglas vendrían a ser DDNTPs respecto a los didesoxirribonucleótidos y DNTPs a los desoxinucleótidos trifosfatos, ¿sí? El fragmento que vamos a secuenciar por lo regular se emplea como molde para crear una serie de moléculas nuevas de ADN. Es como más o menos hacer una PCR en donde se amplifica igualmente un fragmento de ADN, se crea una copia de ADN en una cadena de ADN molde. Entonces, cuando nosotros colocamos en una reacción desoxinucleótidos trifosfatos normales, ¿sí? La cadena en crecimiento, va a haber una cadena de ADN en crecimiento, mientras que si la ADN polimerasa se toca con un didesoxinucleótido trifosfato y coloca en vez de un DNTP, pues la cadena de ADN va a dejar de crecer. Entonces, como nosotros tenemos en la secuenciación varias moléculas de ADN o varios moldes, porque no solamente voy a tener clones de ADN de una sola secuencia nucleotídica, ¿no es cierto? Entonces, cuando crece, por eso cuando hacemos secuenciación, se necesita, por ejemplo, utilizar ya sea moléculas clonadas o que hayan sido amplificadas mediante PCR. Entonces, recuerdan lo que les explicaba la amplificación y cuál era el objetivo de la clonación, pues obtener múltiples copias de un fragmento de ADN que tenga la misma secuencia. ¿Para qué? Para luego poderla secuenciar y conocer la secuencia de bases de ese fragmento de ADN. Lo malo con la secuenciación es que solamente se pueden secuenciar fragmentos de hasta cientos de pares de bases
¿ya? Y por eso es que el ADN, por ejemplo, genómico humano se tiene que fragmentar en muchas partes para luego poder hacer la secuenciación, ¿ya? Esto es una de las desventajas de la secuenciación y por eso cuando se hizo secuenciación al inicio para los del proyecto del genoma humano, tuvieron que fragmentar el ADN muchas veces para poderlo utilizar en lo que son los equipos automatizados. Entonces, si es que yo tengo en la reacción grandes cantidades de un fragmento de ADN que tiene la misma secuencia nucleotídica y además de eso la amplifico, voy a tener fragmentos de ADN de diferentes longitudes porque estoy o deteniendo, por ejemplo, el crecimiento de la cadena de ADN al adicionar un didesoxinucleótido trifosfato, ¿sí? Entonces, una vez que se adiciona pues un DNTP en la cadena pues, de ADN, no se pueden seguir incorporando más nucleótidos, dado que ningún grupo 3' puede formar lo que es el enlace fosfodiestre. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a tener lo que es la cadena de ADN molde que está en color azul, que es la que está acá abajo, y la cadena de ADN en crecimiento, ¿no es cierto? Nosotros en el tubo de reacción vamos a tener este fragmento de ADN que va a ser nuestra cadena de ADN molde y esto de aquí es la representación de la cadena de ADN en crecimiento. Entonces vamos a tener en el tubo de reacción, vamos a colocar DNTPs normales y vamos a colocar timinas anormales, digámoslo así, o timinas que no tienen un hidroxilo, ¿ya? Entonces en este fragmento de ADN, por ejemplo aquí, va a ir creciendo la cadena de ADN, aquí toma una timina normal, luego adiciona adenina, citosina, guanina, citosina y así sucesivamente, y en vez de tomar una timina normal, toma un didesoxitimina trifosfato, ¿sí? Entonces, se detiene la cadena. Eso es con un fragmento de ADN. ¿Qué ocurre con los demás fragmentos de ADN que están en la misma reacción? Entonces, este segundo fragmento, aquí si ven, en esta ocasión toma una timina normal y donde aparece otra timina, ¿sí? En vez de tomar una timina normal, toma una timina anormal. Y así sucesivamente con cada uno de los fragmentos que me sirven como molde y de acuerdo pues a lo que va creciendo la cadena de ADN. Entonces así voy a tener en el mismo tubo de reacción varios fragmentos de ADN de diferentes longitudes, porque en algunas va a tomar timinas normales y en algunas va a tomar timinas anormales, ¿ya? Acá tenemos igualmente otro ejemplo, igualito con lo que es con las timinas, en donde se inicia, por ejemplo, la síntesis de la cadena de ADN. Ya aquí viene lo que es la ADN polimerasa, igualmente en la cadena, en la secuenciación va a utilizar un iniciador o un primer, ¿sí? Para que la cadena de la polimerasa, perdón, empiece a sintetizar lo que es la nueva cadena. Luego se adiciona, por ejemplo, el didesoxiadenina en este caso, el didesoxiadenina trifosfato. Entonces, la síntesis va a terminar en diferentes longitudes en la cadena. En este caso, por ejemplo, el complementario pues, de la timina es una adenina, ¿no es cierto? Esta adenina es una didesoxiadenina, entonces se va a detener aquí el crecimiento de la cadena de ADN. Luego, en un segundo fragmento vamos a tener que la timina está un poco más allá que la primera. Si se coloca igual una didesoxiadenina un poco más allá y tengo un fragmento de ADN un poco más grande, así como lo vimos en la parte de arriba. Desde el punto de vista técnico o lo que se pretende hacer con las nuevas plataformas de los secuenciadores es que se pueda secuenciar una sola molécula de ADN. Es decir, extraigo el ADN y eso enseguida pongo el equipo para secuenciar, ¿ya? Pero eso se ha alcanzado a hacer con los equipos de última generación o los equipos de tercera generación, que son el Iron Torrent, que todavía que no está en el texto porque es una tecnología que salió después del 2015. Entonces, utiliza una nueva tecnología para poder secuenciar fragmentos de ADN que provienen directamente de una célula, de cualquier célula, sea célula procariota a célula eucariota. En las tecnologías de primera generación, que es lo que vamos a ver aquí, las tecnologías de segunda generación, que es la pirosecuenciación y la secuenciación Illumina, que es lo que vamos a ver en esta clase, son tecnologías que amplifican
las moléculas de ADN, pero deben amplificar millones de fragmentos de ADN, ¿sí? Por eso es que previamente se tiene que hacer una PCR o una clonación en bacterias para obtener múltiples copias del fragmento de ADN que quiero amplificar. ¿Cuál es el inconveniente de la secuenciación de primera generación y de segunda generación? Es que ustedes saben que cuando ustedes vieron en replicación, aquí les pregunto a ustedes, cuando ustedes vieron en replicación, ¿se acuerdan que la ADN polimerasa coloca un nucleótido mal cada cierto número de pares de bases? Entonces, ¿cada cuántos pares de bases coloca mal un nucleótido? Eso es la ADN polimerasa in vivo. En una replicación in vivo, la ADN polimerasa puede equivocarse y colocar un nucleótido mal que no puede ser corregido a lo largo de la vida, ¿ya? Y que esa mutación puede quedar ahí hasta el final de la vida del individuo, ¿ya? Si es que la ADN polimerasa no lo corrige. Entonces, eso mismo ocurre, eso se extrapola a lo que es la replicación o amplificación in vitro o a lo que es la secuenciación in vitro. Entonces, si nosotros amplificamos un fragmento de ADN muchas veces, la ADN polimerasa se puede equivocar y colocar un nucleótido mal, haciendo pues que haya una mutación. Y al momento que nosotros hacemos secuenciación, muy probablemente nuestros fragmentos que están amplificados varias veces, unas secuencias no coincidan con otras, y esa es una de las desventajas que tiene la secuenciación. ¿Por qué? Porque al momento de hacer amplificación puede haber una mutación. Entonces, tendríamos el problema de que cuando vamos a analizar los datos, porque una vez que se secuencia, se analizan los datos mediante bioinformática, los equipos nos ayudan a analizar los datos, justamente a comparar, por ejemplo, las secuencias de las varias amplificaciones que hubieron, sí, que todas coincidan unas con otras en realidad, y ahí sí voy a obtener mi secuencia completa de un genoma completo. Pero en definitiva, cuando existe esta problemática con las secuenciaciones de primera generación y de segunda generación. Entonces, la mayoría de los secuenciadores pues requieren una gran cantidad de ADN para emitir una señal y que finalmente el equipo de secuenciación pueda detectar esta señal. Entonces, los secuenciadores de primera generación y de segunda generación pues que tenemos necesitan una señal bastante alta para poder detectar la adición, por ejemplo, de un nucleótido en un fragmento de ADN. Entonces, si es que no hay gran cantidad de ADN, el equipo no lo puede detectar, a diferencia de los equipos de tercera generación que están fabricados ahora por Pacific Bioscience y también Iron Torrent que les comento. Entonces son nuevos equipos que sí pueden detectar señales de una sola molécula de ADN, ¿ya? Entonces eso creo que lo vamos a ver la siguiente semana para poderles aclarar un poquito más, ¿ya? Entonces, eso es lo que se está buscando con la nueva tecnología. Es por eso que la tecnología que ha habido hasta ahora, por ejemplo, la secuenciación de Sanger, si ustedes leyeron, y la secuenciación automática, pues entonces, y la pirosecuenciación y la secuenciación Illumina ya se están como quedando un poco atrás, incluso ya no se están fabricando estos equipos, solamente se están vendiendo los reactivos para los laboratorios que tienen este tipo de equipos, pero ya no se están fabricando nuevos equipos, sino que se está haciendo una nueva tecnología para mejorar el rendimiento de lo que es la secuenciación. Ya están haciendo equipos más robustos y todo eso, entonces cada año pues realmente vamos a tener una mejor tecnología. Entonces, como les decía, si es que estos secuenciadores pues requieren una gran cantidad de ADN, pues lo primero que tenemos que hacer es amplificar el ADN por PCR o por clonación en bacterias. Las copias pues del ADN diana se aíslan y se dividen en 4 tubos a los que se añaden. Entonces, ¿cómo es en sí la secuenciación de Sanger, la secuenciación de primera generación? Vamos a tener primero que nada cada una, bueno, de las 4 reacciones, porque vamos a tener 4 reacciones en diferentes tubos, cada una de las 4 reacciones va a tener el molde, ¿sí? Un cebador o un iniciador o un primer, los 4 DNTPs normales, ¿sí? Desoxicitosina, desoxiadenina, desoxitimina y desoxiguanina, más lo que es la ADN polimerasa, todo eso en el mismo tubo.
Y ahora a cada tubo individual, porque vamos a tener 4 tubos de reacción, voy a agregar al primer tubo un didesoxiadenina trifosfato anormal, es un didesoxi en realidad, más los 4 desoxinucleótidos normales, ¿sí? Voy a agregar en mayor cantidad desoxinucleótidos trifosfato normales y en menor proporción los didesoxis para cada uno de los tubos. En el segundo tubo, entonces, todo lo mismo que está en la reacción, más una didesoxicitosina. En el tercer tubo, una didesoxiguanina y en el cuarto tubo, una didesoxitimina. ¿Ya? Entonces, ahora lo que va a ocurrir es que la ADN polimerasa va a polimerizar. Entonces, recuerden que este mismo fragmento, como ustedes lo ven aquí, este mismo fragmento de ADN, que por lo regular tiene pocos cientos pares de bases, no llega a miles y peor a millones, ¿ya? Son fragmentos bastante cortos y todos esos fragmentos de ADN, como ustedes ven aquí en la pantalla, son los mismos para cada uno de los tubos de reacción, ¿sí? El fragmento de ADN molde, que ya les digo, tiene unos pocos cientos de núcleos. Luego se van a ir adicionando lo que vimos más arriba. Uno de los fragmentos que están en el tubo, en este caso vamos a tener la didesoxiadenina, ¿no es cierto? Entonces uno de los fragmentos se va a amplificar, solamente va a adicionarse una guanina y luego un didesoxi. En otro fragmento se va a agregar una guanina adenina normal, timina, guanina y una adenina anormal. En otro fragmento vamos a tener que el fragmento es un poquito más largo y así sucesivamente hasta completar el fragmento de ADN que tenemos como mol. Y así finalmente voy a tener varios fragmentos de ADN de diferentes tamaños en cada uno de los tubos. Entonces, en el segundo tubo, la reacción se va a detener en las didesoxicitocinas. En el cuarto tubo, la reacción se va a detener con los didesoxiguaninas. Y en el cuarto tubo, la reacción se va a detener con los didesoxitiminas, ¿ya? Entonces, voy a tener fragmentos de diferentes tamaños. Ahora lo que voy a hacer es el correr en un gel de poliacrilamida que tiene, se acuerda, la resolución de apenas un par de bases. Entonces vamos a colocar las adeninas en un pocillo, las citosinas en otro pocillo, las guaninas en otro pocillo y las timinas en otro pocillo. Entonces ahora voy a ir leyendo desde el fragmento más corto hacia arriba. Entonces voy a ver que el primer fragmento que está en la parte de abajo es guanina. Eso significa que en este caso el primer fragmento del fragmento de ADN que estoy secuenciando, el primer fragmento vendría a ser una citosina, ¿no es cierto? Porque la cadena creciente me dio una guanina y el molde original es el que yo quiero saber la secuencia en realidad. Entonces tengo guanina, luego subo, el que sigue es adenina, el que sigue es timina, luego voy citosina, luego voy guanina, luego voy adenina y así sucesivamente voy a ir secuenciando cada uno de los nucleótidos que están presentes en la cadena. Luego, pues, tengo que ver cuál fue la cadena molde original y lo único que tengo que hacer, pues, es escribirla al frente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el nucleótido complementario, pues, de la guanina es la citosina, el de la adenina timina, el de la timina adenina y el de la citosina guanina y así sucesivamente. Entonces, voy a crear mi doble cadena de ADN, pero finalmente el molde original es esta porque la que yo secuencio es la cadena complementaria al molde prácticamente, ¿no es cierto? Y luego pues se hace una autorradiografía de electroforesis en gel y finalmente se la puede visualizar y yo puedo ir haciendo esto, pues trabajo manualmente, ya porque me toca ir viendo cuando lo hago mediante electroforesis, me toca ir viendo cada uno de los nucleótidos que están en el gel. Entonces aquí se utilizaban para hacer lo del proyecto del genoma humano, se utilizaban, por ejemplo, unos geles de poliacrilamida bastante grandecitos, ¿ya? Y teníamos que ir viendo uno a uno el núcleo. Y así es como se secuenció prácticamente el genoma humano, no todo, porque en lo que es la secuenciación del genoma humano, que fue un proyecto de 10 años y que en realidad lo hicieron en 8 años, y que en realidad lo hicieron en 8 años, pues
lograron, entre esos 10 años que tenían para secuenciar el genoma humano, también se empezaron a desarrollar tecnologías que facilitaran el trabajo de lo que es la secuenciación. Y así es como vino lo que es la secuenciación automática, que ya vamos a ver más adelante, que facilitó mucho el proceso de secuenciación, porque esto, imagínense, se demoraron 8 años en hacerlo del proyecto del genoma humano e intervinieron muchísimos laboratorios a nivel mundial que recibieron el fondo económico para poder hacer el proyecto, ¿sí? Entonces, cuando realmente lo hicieron, se demoraron mucho, mucho tiempo porque lo hicieron al inicio, pues lo hicieron mediante electroforesis y después ya lo hicieron mediante la secuenciación automática. Ya el cebador o uno de los nucleótidos deben estar marcados reactivamente o químicamente de manera de poder detectar el ADN recién producido. Eso es importante porque cuando nosotros adicionamos el cebador y uno de los nucleótidos que van a ponerse en la cadena creciente deben estar marcados autorradiográficamente porque finalmente no voy a saber, porque una vez que hago, eso me estoy olvidando que hago la electroforesis, tengo que desnaturalizar la molécula de ADN. Recuerden que aquí tengo sí fragmentos de diferente tamaño de doble cadena, tengo que desnaturalizarlos para poder conocer la secuencia. Entonces, el fragmento de ADN que tiene, por ejemplo, los nucleótidos marcados y el cebador marcado, va a brillar prácticamente en lo que es la electroforesis y voy a poder conocer cuál es la secuencia de ADN. Ya, entonces en los 4 tubos ya vemos que tienen reacciones equivalentes, excepto pues que la síntesis termina con una base diferente en cada tubo. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, se desnaturaliza todo el ADN y se separan los productos monocatenarios de cada reacción mediante electroforesis en gel. Entonces la electroforesis en gel vendría a ser así porque recuérdense que se hacen geles de poliacrilamida y los geles de poliacrilamida se corren en en la cámara de electroforesis vertical y los pocillos se ponen en la parte superior. Entonces aquí pondría adenina, aquí pondría timina, guanina y citosina. Y finalmente nosotros aplicamos lo que es la corriente eléctrica y los fragmentos van a migrar de acuerdo a su tamaño. Entonces así es como voy a tener cómo es realmente la secuencia de ADN. ¿Sí? Entonces guanina, esto de aquí es guanina, adenina, adenina y así sucesivamente como voy a ir viendo cómo va creciendo la cadena de ADN. Ahora, con respecto a lo que es la secuenciación automática, bueno, la secuenciación automática, como les digo, se desarrolló cuando todavía estaban haciendo lo que es la secuenciación de Sanger. Esto es la secuenciación de Sanger y la secuenciación de automática, pues realmente vino después de eso, a diferencia de lo que es la secuenciación de Sanger, pues en este caso, pues los nucleótidos van a estar marcados con fluorocromos. Cada nucleótido, por ejemplo, las citosinas van a estar marcadas, todas las citosinas, los didesoxicitosinas van a estar marcadas con un color azul, las didesoxiguaninas van a estar marcadas con un color negro, las didesoxitiminas con un color rojo y las didesoxiadeninas en un color verde. A diferencia de la secuenciación de Sanger, es que estos 4 didesoxinucleótidos los vamos a mezclar en el mismo tubo de reacción, además obviamente de la molécula de ADN molde, además de los DNTPs normales, la ADN polimerasa y también el cebador o primer, ¿sí? Eso va a ir de cajón. La única diferencia es que voy a utilizar los 4 didesoxinucleótidos trifosfato en la misma reacción y que además esos didesoxinucleótidos van a estar marcados con fluorocromos. Esa es la diferencia con lo que es la secuenciación de Sanger. Además, una vez que nosotros corremos las muestras van a pasar a través de un tubo capilar que va a estar dentro del equipo automático, ¿sí? Dentro del equipo automático va a haber un capilar que va a haber dentro, por ejemplo, igual como un gel, ¿sí? A través del cual pues van a pasar las moléculas y de acuerdo a lo que es su tamaño. Sí, aquí se puede igual secuenciar varios fragmentos de ADN en varios capilares porque hay altísimos capilares dentro de lo que es el equipo de secuenciación, ¿sí? Entonces, cada vez entonces el equipo va a tener, por ejemplo, un láser, ¿sí? Que va a emitir una luz y esa luz va a irradiar sobre
cada una de las moléculas que van pasando a través del capilar. Entonces, esas moléculas van a emitir una luz fluorescente. Si la luz fluorescente pues, es de color azul, en este caso iría una citosina. Si es de color negro, pues va a ir una guanina. Si es que es timina, va a ir de color rojo, y si es que es de color verde, va a ir una adenina. Entonces, así se van a ir dibujando unos picos en el monitor de la computadora, ¿sí? Y me va a ir diciendo cuál es la secuencia de ese fragmento de ADN que estoy secuenciando. Luego de eso, pues se obtienen datos crudos, que era lo que les mencionaba. Hay veces que el ADN, por ejemplo, se puede degradar al momento de que se hace la secuenciación, al momento, bueno, esto no está en el texto, pero puede ocurrir eso cuando uno hace eso ya en el laboratorio. Pueden ocurrir esas cosas al momento que yo voy a analizar los datos del secuenciador, porque todo pasa del secuenciador hacia un software en la computadora y yo tengo que analizar los datos. Entonces salen datos crudos, a veces de secuencias de ADN que han sido, espérenme un ratito para incluir a alguien que se ha salido. Ya se obtienen datos crudos que yo tengo que analizar. Como les decía, una de las cosas que puede ocurrir es que puede haber mutaciones en uno de los fragmentos de ADN que están siendo amplificados, y un fragmento con otro puede ser que no coincida la secuencia de un fragmento con otro fragmento. Entonces ahí yo voy a tener una discrepancia, ¿sí? Y eso es lo que tengo que analizar. Y otra también que tengo que analizar es que, por ejemplo, algunos fragmentos de ADN, entre todas las reacciones que se hacen, entre lo que voy a poner de tubo a tubo las muestras de ADN, el fragmento de ADN molde se puede degradar y me va a asomar como una región que no ha podido ser secuenciada porque el ADN ha sido degradado. Entonces, eso es lo malo de lo que es la secuenciación, las desventajas en realidad que todavía tienen los secuenciadores, a pesar de los secuenciadores modernos de tercera generación, tienen todavía un poquito este inconveniente que tienen entre el 10 a 15% más o menos de error en emitir la secuencia que debería emitir en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ocurrir estas cosas. Entonces aquí igualmente vamos a ir secuenciando, ¿sí? A medida que pasan los fragmentos de ADN a través del gel de electroforesis, pues vamos a ir viendo igual el color verde adenina, del rojo timinas, ¿sí? El rojo timinas, el amarillo adenina, el verde adeninas, este de aquí, el amarillo, ¿qué es? Bueno, y así sucesivamente cada uno de los nucleótidos que están aquí. Y eso sale, como les digo, como datos crudos, ¿sí? Como unos picos en el equipo automatizado. Pero finalmente el equipo automatizado ya me da la secuencia, y además de eso me da unas alarmas de que algunas secuencias pues están, o sea, no se ha podido secuenciar correctamente. ¿Sí? Ya les digo, por ADN degradado, unos fragmentos con otros no van a coincidir porque un fragmento puede tener una mutación en un nucleótido y uno con otro fragmento no pueden coincidir en la secuencia en realidad. Entonces, bueno, el método del Lidestoxi fue una vía utilizada para secuenciar el genoma humano. Los secuenciadores modernos, bueno, los que se están utilizando actualmente en la mayor parte de laboratorios, por ejemplo, utilizan secuenciadores automáticos, al menos en Identigen, y ellos, por ejemplo, pueden secuenciar fragmentos de hasta 67,000 pares de bases. Sí que son en realidad, ya en este caso, ya llega a miles de pares de bases, no como en la secuenciación de Sanger, que solamente se podía secuenciar cientos de pares de bases. Aquí ya se puede secuenciar miles de pares de bases, pero miren, un fragmento pequeño de 67,000 pares de bases lo voy a poder secuenciar entre 1 a 4 horas. Entonces, mientras que en la secuenciación de Sanger tomaba días porque había que hacer la clonación o la PCR, otra hacer, por ejemplo, la reacción para que se produzca la detención del crecimiento de la cadena de ADN, colocando pues en un solo tubo de reacción los didesoxinucleótidos y así sucesivamente. Entonces todo eso por eso les tomó prácticamente 8 años en secuenciar toda la molécula de ADN, por esta razón, ¿sí? Entonces, porque se podían secuenciar fragmentos demasiado pequeños, ¿sí? Aquí miren, en las placas, en las microplacas, solamente pueden entrar fragmentos pequeños de 70 pares de bases por canal.
apenas. Entonces, cada canal de estos solamente podían ingresar fragmentos de 700 pares de bases, que son bastante cortos, y luego pues estos se tenían que ir uniendo. El problema surgía que cómo se ordenan los fragmentos, cómo sé qué fragmento le sigue al siguiente y así sucesivamente. Entonces, había muchos inconvenientes en realidad al hacer lo que es la secuenciación. Ya, y aquí tenemos ahora las secuenciaciones de nueva generación, que así se denominan NGS, secuenciación de nueva generación. Ya, entonces, entre los primeros que salieron, pues fue lo que es la pirosecuenciación y la secuenciación Illumina, pero para esto, bueno, les voy a poner un video, ya que está un poquito más claro cómo es la pirosecuenciación. Y su equipo de 454 Life Science propusieron una tecnología de pirosecuenciación que usará microreactores constituidos por micropozos tallados en un sustrato. Y esta será la tecnología en la que nos enfocaremos. Pero vayamos paso a paso. Como en todas las tecnologías de NGS, el DNA genómico debe fragmentarse y posteriormente, a través del uso de ligasas o transposasas, se le añadirán adaptadores en ambos lados. Esta vez seremos simples y nos limitaremos a llamarlos adaptador A y adaptador B. Ahora, necesitamos suficientes hebras para nuestras reacciones, por lo que proseguiremos a la preparación de las perlas. Aquí colocaremos nuestras librerías en contacto con las perlas, que tienen una secuencia complementaria a los adaptadores A. Las secuencias podrán unirse las perlas por medio de sus adaptadores, y una polimerasa se encargará de hacer varios amplicones. Todo esto sucederá dentro de una burbuja de una emulsión de agua en aceite, donde esperamos tener solo una librería y perla. A este procedimiento le llamamos PCR en emulsión. Esto nos dará al final una serie de perlas cubiertas con un único tipo de secuencia. Luego, colocaremos nuestras perlas en un chip para pirosecuenciación. Este tendrá en su sustrato millares de micropozos en donde se colocarán nuestras perlas. Con nuestras perlas ya colocadas, añadiremos otras que tendrán la maquinaria enzimática que requeriremos para la secuenciación. Ya dentro del pozo, colocaremos un primer que será específico al adaptador P, que está al otro extremo de las secuencias unidas a las perlas. Luego, empezaremos a colocar varios ciclos de nucleótidos que serán anexados gracias a una DNA polimerasa. En caso de que se haya anexado el nucleótido correcto, se emitirá una señal de luz, la cual indicará que el nucleótido agregado pertenece a nuestra secuencia de interés. Esto lo iremos graficando con picos dentro de nuestra gráfica. Si en la secuencia hay 2 o más nucleótidos iguales de corrido, el pico será más grande. Se le llama secuenciación por síntesis porque vamos obteniendo la información de la secuencia conforme vayamos sintetizando la hebra. Ahora, veamos a detalles cómo funciona la pirosecuenciación. Colocaremos un nucleótido, el cual deberá ser añadido a la secuencia de las perlas. Para añadirlo, usaremos una DNA polimerasa, la cual incorporará a la cadena un nucleótido y dejará un pirofosfato en el medio. Después, con la enzima ATP sulfurilasa y una molécula de adenosín 5-fosfosulfato, generaremos una molécula de ATP y un sulfato. Finalmente, usaremos esta molécula de ATP en conjunto con la molécula luciferina y oxígeno para hacer una reacción catalizada por la enzima luciferasa. El resultado, un destello de luz si hubo ATP en el medio, además de otras moléculas restantes. Dependiendo del tipo de pirosecuenciación, podemos realizar los ciclos de nucleótidos de 2 maneras. La primera es que hagamos un lavado entre un nucleótido y otro, para así poder limpiar los remanentes de los nucleótidos anteriores. Si bien esto aumenta la confiabilidad de nuestros datos,
también encarece nuestros experimentos, ya que entre lavado y lavado debemos ir inyectando también nuevas enzimas, ya que se pierden durante los lavados. Para evitar estos costosos lavados, podemos agregar una cuarta enzima, la pirasa. Esta tiene como función el retirar un pirofosfato del ATP previo al uso de la luciferasa, inutilizando los nucleótidos no incorporados y haciendo los lavados innecesarios. Finalmente, está el análisis de los datos. Sin embargo, para NGS, el análisis de los datos es sumamente complejo y tardado, por lo que en el futuro haré un tutorial para ello. Ya, bueno, aquí tienen tal vez alguna pregunta. Igual este video lo pueden ver en YouTube, ¿está? Ustedes ponen pirosecuenciación y les sale primerito ese video, ya, sino que yo lo descargué para que ustedes lo puedan ver. Con respecto a eso, bueno, a lo que es la pirosecuenciación, nada más me gustaría agregar, como ustedes vieron en cada uno, una vez que se va a adicionar los nucleótidos a los pocillos, se debe añadir un nucleótido por vez, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primerito lo que hacemos es tener, digamos, la primera reacción que voy a tener con el primer nucleótido, voy a agregar citocinas a todos los pocillos. Si hubo reacción, si un nucleótido, digamos, la citosina se agregó a la cadena creciente, va a haber luz en los diferentes pocillos, porque aquí ya no va a ser, como vimos en la secuenciación de Sanger y en la secuenciación automática, que un solo fragmento de ADN de cientos de pares de bases o de 700 pares de bases, el mismo fragmento lo voy a adicionar por todos los capilares, ¿no? Acá voy a poner diferentes fragmentos de ADN que igual van a ser amplificados en el interior antes de ponerlos en el interior del pocillo, en una emulsión, haciendo una emulsión de PCR, ¿ya? Entonces, en cada una de las gotitas, primero amplifico el fragmento de ADN que quiero secuenciar. Ahora voy a tener diferentes fragmentos que van a ir en cada uno de los pocillos del equipo de pirosecuenciación. Ahora, después de eso, para que ya crezca la cadena de ADN, voy a adicionar, por ejemplo, en la primera reacción solamente citocinas. Y el equipo me detecta en qué pocillos se adicionaron las citocinas. Entonces, ahí como hay tantos pocillos, el equipo pues ya está fabricado exclusivamente para detectar la señal en cada uno de los pocillos. Luego se hacen los lavados, se elimina todo los citocinas que no se unieron y ahora voy a agregar timinas, por ejemplo. Entonces, solamente timinas y el equipo me detecta en dónde hubo un destello de luz, en qué pocillos hubo específicamente ese destello de luz. ¿Ya? Y así voy a tener, porque ustedes vieron un montón de reacciones, prácticamente un montón de luces que solamente el equipo finalmente puede detectar. Y después el equipo me analiza esos datos y me da los datos en crudo que finalmente después yo los tengo que analizar. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esta pirosecuenciación? ¿Quieren que les repita el video tal vez? Sí, le dicen repítale, yo no entendí. Ya. Y se suele dividir. Perdón, este es el video después. Y su equipo de 454 Life Science. Así se llama el equipo, ¿sí? 454 Life Science, el equipo que hace pirosecuenciación. ¿Sí? Es el Life Science y el equipo se llama 454, ¿ya? Y su equipo de 454 Life Science propusieron una tecnología de pirosecuenciación que usará microreactores constituidos por micropozos tallados en un sustrato. Y esta será la tecnología en la que nos enfocaremos. Pero vayamos paso a paso. Como en todas las tecnologías de NGS, el DNA genómico debe fragmentarse y posteriormente, a través del uso de ligasas o transposasas, se le añadirán adaptadores en ambos lados. Esta vez seremos simples y nos limitaremos a llamarlos adaptador A y adaptador B. Ahora, necesitamos suficientes hebras para nuestras reacciones, por lo que proseguiremos
a la preparación de las perlas. Aquí colocaremos nuestras librerías en contacto con las perlas, que tienen una secuencia complementaria a los adaptadores A. Las secuencias podrán unirse las perlas por medio de sus adaptadores, y una polimerasa se encargará de hacer varios amplicones. Todo esto sucederá dentro de una burbuja de una emulsión de agua en aceite, donde esperamos tener solo una librería y perla. A este procedimiento le llamamos PCR en emulsión. Esto nos dará al final una serie de perlas cubiertas con un único tipo de secuencia. Luego, colocaremos nuestras perlas en un chip para pirosecuenciación. Este tendrá en su sustrato millares de micropozos en donde se colocarán nuestras perlas. Con nuestras perlas ya colocadas, añadiremos otras que tendrán la maquinaria enzimática que requeriremos para la secuenciación. Como ustedes ya saben lo que es la maquinaria enzimática, DNTPs, ADN polimerasa, cloruro de magnesio, en este caso el iniciador, que ya es... Ya dentro del pozo, colocaremos un primer que será específico. El iniciador, que en este caso primer o cebador, que va a ser complementario al adaptador B que tiene el fragmento de ADN, ¿sí? Al adaptador B, que está al otro extremo de las secuencias unidas a las perlas. Luego, empezaremos a colocar varios ciclos de nucleótidos que serán anexados gracias a una DNA polimerasa. En caso de que se haya anexado el nucleótido correcto, se emitirá una señal de luz, la cual indicará que el nucleótido agregado pertenece a nuestra secuencia de interés. Esto lo iremos graficando con picos dentro de nuestra gráfica. Si en la secuencia hay 2 o más nucleótidos iguales de corrido, el pico será más grande. Se le llama secuenciación por síntesis porque vamos obteniendo la información de la secuencia conforme vayamos sintetizando la hebra. Ahora, veamos a detalles cómo funciona la pirosecuenciación. Colocaremos un nucleótido, el cual deberá ser añadido a la secuencia de las perlas. Para añadirlo, usaremos una DNA polimerasa, la cual incorporará a la cadena un nucleótido y dejará un pirofosfato en el medio. Después, con la enzima ATP sulfurilasa y una molécula de adenosín 5-fosfosulfato, generaremos una molécula de ATP y un sulfato. Finalmente, usaremos esta molécula de ATP en conjunto con la molécula luciferina y oxígeno para hacer una reacción catalizada por la enzima luciferasa. El resultado, un destello de luz si hubo ATP en el medio, además de otras moléculas restantes. Dependiendo del tipo de pirosecuenciación, podemos realizar los ciclos de nucleótidos de 2 maneras. Entonces aquí es la parte que yo les explicaba. Entonces, para todos los pocillos va a ser esto, ¿no es cierto? Se agrega, por ejemplo, solo guaninas en el medio, ¿sí? Entonces, sí, en estos fragmentos que están aquí amplificados, porque estos fragmentos tienen la misma secuencia todos, ¿no es cierto? Entonces, si la guanina se agrega a la cadena en crecimiento, va a haber un destello de luz. Si no se agrega, no va a haber un destello de luz en este pozo, pero puede ser que en otros pozos, como hay unos fragmentos de diferente secuencia a este, puede ser que la guanina sí se agregue y haya un destello de luz en otros pozos. Entonces aquí se hacen los lavados para remover las guaninas. Entonces lo que nos menciona aquí es que en esos lavados no solamente se remueven las guaninas, también se remueven las otras enzimas que se utilizan para la reacción. Entonces, por eso se ha implementado una técnica que ayuda más bien a degradar solamente las guaninas para no remover también las otras enzimas que queremos para que ocurra la reacción, ¿sí? Entonces, en este caso, si las guaninas no se agregaron a la cadena en crecimiento, entonces se lava y se va a adicionar otro nucleótido, ¿sí? La primera es que hagamos un lavado entre un nucleótido y otro, para así poder limpiar los remanentes de los nucleótidos anteriores. Si bien esto aumenta la confiabilidad de nuestros datos, también encarece nuestros experimentos, ya que entre lavado y lavado
Debemos ir inyectando también nuevas enzimas, ya que se pierden durante los lavados. Para evitar estos costosos lavados, podemos agregar una cuarta enzima, la pirasa. Esta tiene como función el retirar un pirofosfato del ATP previo al uso de la luciferasa, inutilizando los nucleótidos no incorporados y haciendo los lavados innecesarios. Finalmente, está el análisis de los datos. Sin embargo, para NGS, el análisis de los datos es sumamente complejo y tardado, por lo que aquí, por ejemplo, para hacer el análisis de los datos, algo que les puedo aclarar es que, por ejemplo, yo ya voy a tener la secuencia, ¿sí? de cada uno de los pocillos que está en la reacción. Entonces, como en cada uno de los pocillos hay varios fragmentos de ADN, entonces esos se van a comparar unos con otros, ¿sí? Para determinar lo que es la secuencia de ADN. Entonces tenemos, por ejemplo, puedo comparar, por ejemplo, incluso los fragmentos de un pocillo con los fragmentos de otro pocillo. Entonces, los fragmentos pueden estar superpuestos en los extremos. Entonces, por ejemplo, este fragmento de aquí está superpuesto con el fragmento de acá y así yo puedo saber que esta es la secuencia que le sigue a este fragmento, porque estos están superpuestos, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, hasta aquí este fragmento corto y en este extremo tengo el fragmento de otro pocillo que hasta aquí está superpuesto y acá ya tengo una secuencia nueva. Eso es lo que le continúa a la secuencia. El otro fragmento sí está superpuesto, todo esto en este extremo de acá y la secuencia que le sigue vendría a ser esta y así sucesivamente se hace la secuenciación gracias a la superposición de los fragmentos entre los fragmentos que están en cada pocillo. Y así puedo ir finalmente analizando los datos y descartando los datos. Entonces, lo que les mencionaba es que el problema que existe es que si yo voy a analizar los datos como van a estar superpuestos, el problema es con las PCRs, en este caso en emulsión que se hacen, es que yo puedo tener, por ejemplo, en este fragmento, una mutación aquí en vez de timina puede haber una guanina, digamos. Y esto no se va a contrastar con la amplificación o la secuenciación de los otros fragmentos que están ahí mismo en el análisis de datos, ¿ya? Entonces realmente dificulta un poco esta parte. Entonces el análisis de los datos después de la secuenciación es realmente un poco tediosa y hay que estar en la computadora hartísimo tiempo hasta contrastar los datos y tener la secuencia completa. Entonces ese es el inconveniente. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Listen, yo lo que pasa es que no la escuché muy bonita en el video, que decía que para evitar los lavados, algo así, se agregaba una enzima. ¿Cómo se llamaba esa enzima? Enzima apirasa. ¿Perdón? Y su equipo de 454 Live. No sé cómo hago, porque eso no funciona bonito. Y su equipo de 454 Lifestyle. Y su equipo de 45. Además, evitar estos costosos lavados, podemos agregar una cuarta enzima, la pirasa. Esta tiene como función el retirar un pirofosfato del ATP previo al uso de la luciferasa, inutilizando los nucleótidos no incorporados y haciendo los lavados innecesarios. Finalmente, ya, entonces se elimina el pirofosfato de los nucleótidos que no, solamente de los nucleótidos, nada más degrada los nucleótidos que se agregaron, ¿sí? Y que no se agregaron a la cadena de ADN en crecimiento, para evitar lavar y finalmente lavar la polimerasa, lavar los NTPs, lavarse todo, ¿sí? Entonces, solamente se elimina el pirofosfato de los nucleótidos y así pues se evita la reacción de luz y todo eso con esos nucleótidos que están adicionados ahí. Pero es la pirasa, ¿ya? ¿Tienen alguna otra pregunta tal vez? ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, sí está un poco claro el gráfico que estábamos viendo en el texto. Aquí está la PCR en emulsión, que una vez, aquí no explica lo de los
adaptadores en realidad que están en la microesfera. Ya no explica eso, pero en el video que les acabo de explicar, pues sí, realmente se ve cómo hay unos adaptadores y por eso es que los fragmentos de ADN que han sido amplificados por PCR se pueden unir a la microesfera. Luego en la microesfera pues se adiciona esos pocillos, una microesfera por pocillo, porque hay miles de pocillos ahí en ese plot en realidad, ¿ya? Entonces, de ahí sí se hace lo que es la reacción en sí, en donde se adiciona un solo nucleótido por vez, ¿sí? A toda la placa, ¿sí? Para lo que es la pirosecuenciación. Entonces, en toda la placa voy a tener, por ejemplo, solamente citocinas y en este pocillo va a haber luz y solamente en este pocillo va a haber luz y en unos pocos pocillos va a haber luz, pero el equipo ya tiene la tecnología necesaria para detectar en qué pocillos específicamente es que hay ese destello de luz y finalmente eso me lo va graficando por picos, como lo vemos aquí en el computador, y además debajo de los picos me va a ir poniendo lo que es la secuencia que va encontrando en cada uno de los fragmentos que está en cada uno de los pocillos, ¿sí? Eso más que nada, eso no lo explica aquí en realidad. Entonces, y va a haber, por ejemplo, si es que yo tengo dos secuencias, dos nucleótidos seguidos, por ejemplo, en este caso hay dos timinas seguidas, por ejemplo, entonces el destello de luz va a ser un poco más potente porque van a haber dos reacciones de luz inmediatamente. Entonces, eso lo detecta y sabe que hay, por ejemplo, en este caso, dos timinas seguidas en la misma secuencia que está de la cadena en crecimiento. Sí, ¿tienen tal vez alguna pregunta? ¿Sí está claro esto? Ya, algo que bueno que como no está en el texto, pero sí me gustaría que por favor lo apunten, es los problemas que hay con lo que es la secuenciación, ¿sí? Al menos cuando se secuencia un fragmento amplificado, en donde puede haber los problemas de que uno de los fragmentos amplificados puede tener una mutación, otra de que los fragmentos que estoy yendo a secuenciar pueden estar degradados y eso me puede dificultar el análisis de los datos posterior a la secuenciación. Eso no está en el texto, pero sí es algo importante de recalcar. Ya, ahora vamos a ver el otro video, que es lo de la secuenciación Illumina, que también me parece que está muy corto en el... Se suele dividir en 4 diferentes pasos. La preparación de una librería, donde añadiremos diversos adaptadores a las muestras a secuenciar. La generación de clústeres y la amplificación en puente. El proceso de secuenciación por síntesis, donde añadiremos nucleótidos marcados fluorescentemente. Y finalmente, el análisis de todos los datos obtenidos. Para la preparación de la librería, debemos tener una muestra pura de DNA de algún organismo de interés, la cual debe ser fragmentada para facilitar su uso. Una forma de hacer esto es a través del uso de transposasas, las cuales cortarán el DNA de manera aleatoria para formar pequeños segmentos. También secuencias adaptadoras se añaden mediante ligación. A este proceso se le llama tagmentación o tagmentation en inglés. El siguiente proceso se llama amplificación cíclica reducida o Reduced Cycle Amplification. Aquí se hace una amplificación con unos primers afines a las secuencias adaptadoras, que darán como resultado la adición de 2 sitios de unión a primers diferentes. Sumado a eso, se añadirán índices que funcionarán como los códigos de barras de las muestras y sitios completos. Si ustedes se fijan, bueno, eso es importante, que se agrega lo que son los adaptadores y los adaptadores me van a servir como primers para amplificar el fragmento de ADN, la secuencia interna que está entre los adaptadores, ¿ya? Y estos índices, que son índice 1 e índice 2, que son como códigos de barras que van a estar adicionados a cada fragmento de ADN, ¿sí? Pero igualmente, como ustedes ven, son secuencias de ADN, en este caso timinas, guaninas y así, una secuencia conocida en realidad, que se agrega a los extremos del fragmento de ADN y son como códigos de barras en realidad. ¿Ya? A los oligos de la celda de flujo que veremos más adelante.
El siguiente paso, que es la generación de los clusters, se realiza dentro de una celda de flujo, o flow cell. Esta celda es análoga a un portaobjetos de vidrio con carriles, en cuyo substrato cristalino se han microtallado billones de nanopozos, los cuales a su vez tienen pegados a su superficie dos diferentes tipos de oligo. En estos pozos, los fragmentos obtenidos se amplificarán de manera isotérmica. Solo una hebra de muestra entrará a cada pozo, la cual se unirá a uno de los oligos unidos a la superficie con una de las secuencias complementarias. Posteriormente, una polimerasa creará la secuencia complementaria del fragmento hibridado, resultando en una hebra con la secuencia complementaria de nuestra muestra de interés, ya pegada al sustrato del pozo. La molécula bicatenaria se desnaturaliza y el oligo original se removerá de la reacción. Posteriormente, nuestra hebra se doblará, haciendo que la segunda secuencia complementaria se una al segundo tipo de oligo pegado al sustrato. Entonces, una polimerasa vendrá y realizará la extensión. A esto se le llama bridge amplification o amplificación en puente. Esta estructura bicatenaria se desnaturalizará, obteniendo en el proceso dos tipos de hebras, una forward y otra reverse. La hebra reverse será cortada y levada previo a la secuenciación. Los extremos 3' se protegerán para evitar una hibridación no deseada. Naturalmente, este proceso de amplificación se repite varias veces, haciendo uso de los oligos complementarios a lo largo del pozo, generando todo un clúster de hebras. A este proceso le llamamos amplificación clonal o clonal amplification. Tras obtener un clúster, proseguiremos al siguiente paso. Aquí, un primer se hibridará a nuestra cadena y proseguiremos a la realización de un ciclo, donde meteremos una solución con un único tipo de nucleótido a la vez, los cuales estarán marcados con un fluoróforo que emitirá un color distinto tras su adición. El número de ciclos nos indicará el largo de la secuencia y los colores de las emisiones, el tipo de nucleótido añadido. A esto le llamamos secuenciación por síntesis. Este proceso se realiza con miles y miles de clusters emitiendo señales al mismo tiempo, por lo que la cantidad de datos que se genera sobre las secuencias es millonaria. Tras terminar el proceso de secuenciación, desnaturalizamos y retiramos la hebra generada. Luego, proseguimos a insertar un segundo primer para poder leer nuestra primera secuencia índice bajo el mismo principio. Tras terminar, lavamos el fragmento generado. Los extremos 3' se desprotegen ahora y se permite que la hebra se flexione para hibridarse con el oligo complementario. Luego, se prosigue con la lectura del segundo índice, exactamente de la misma manera. Finalmente, volvemos a hacer una amplificación en puente para generar los dos tipos de hebras previas a la secuenciación, pero en este caso, cortaremos y retiraremos la hebra forward. El proceso de secuenciación por síntesis se repite y se generan billones de datos para su póstumo análisis. A diferencia de las metodologías de secuenciación más viejas, las técnicas de nueva generación obtienen una cantidad billonaria de información, lo cual les otorga mejores parámetros analíticos, pero también hace mucho más complejo el análisis bioinformático. Lo que se suele hacer primero es la separación de las muestras por sus distintivos índices. Estos permiten diferenciar unas muestras de otras, de todo el pool de datos generados. Dada la cantidad de índices que se pueden meter, se pudiera analizar hasta 96 diferentes muestras en un solo ensayo multiplex. Dependiendo de su similitud, diferentes secuencias de muestras generadas se alinean para generar la secuencia obtenida. Esta, por ejemplo, puede ser comparada con un genoma de referencia, para comparar cambios de hasta una sola base de la secuencia obtenida. Además de esto, se pueden secuenciar genomas completos, transcriptomas y muchas cosas más. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, los índices vendrían a ser los diferentes fragmentos que hay en cada pocillo, porque recuerden que tengo un solo fragmento amplificado millones de veces igual en un solo pocillo y diferentes fragmentos en los diferentes pocillos que se denominan índices.
Entonces, cada uno de los índices después es comparado en la base de datos, ¿sí? Para ver los fragmentos igual superpuestos y además de eso ya se, en este caso, por ejemplo, si queremos comparar la secuencia, por ejemplo, sería la secuencia de una persona, por ejemplo, enferma, ¿sí? Que tenga mutaciones en su ADN. Entonces se hace la secuenciación de todo su genoma y se compara con un genoma de referencia de una persona sana. Entonces así se puede ir comparando cuáles son las diferencias de los nucleótidos contra ese genoma de referencia. Se puede ver SNPs, que se denominan polimorfismos de nucleótido 1, y como en este caso puede haber una mutación, por ejemplo, entre una persona y otra, hay SNPs, hay muchos SNPs. Entonces, vamos a tener entre una persona a otra, vamos a tener una diferencia de un solo nucleótido en la secuencia de ADN que estamos secuenciando, ¿ya? Entonces, podemos ver, por ejemplo, estas diferencias y siempre que hacemos secuenciación, contrastarlo pues contra un genoma de referencia, ¿ya? Para saber, aparte, si es que la secuenciación está bien hecha o algo pasó y finalmente pues se analizan los datos después de la secuenciación. ¿Quieren que les ponga otra vez el video? No, ya no tenemos tiempo. Ya, pero igual pueden revisarlos. Miren, ya les voy a ver ahorita, les comparto pantalla en el YouTube para que vean en qué es la secuenciación Illumina. No sé quién será de quién será el canal realmente. Déjenme ver. Ya, el canal es de Brandon Ortiz. Ahorita les comparto la pantalla para que vean. Ya, este es la secuenciación por síntesis o secuenciación Illumina, que es de Brandon Ortiz Casas, para que lo puedan revisar nuevamente en sus casas, ¿sí? Porque ya no tenemos tiempo, tengo clases a las 10 de la mañana, me imagino que ustedes también tendrán clases. Ya, y aquí están, por ejemplo, también la secuenciación Ion Torrent, que es la secuenciación de tercera generación, para que también lo vayan revisando, lo compartimos la siguiente semana, ¿sí? Y comentamos las siguientes semanas sobre esa secuenciación. A pesar de que la siguiente semana también ya tenemos la primera práctica, que es lo de extracción de ADN. Recuerden el grupo, ¿cierto? Déjenme ver si saben quiénes son los que tienen que ir, ¿no? No me acuerdo yo. Sí, Déjenme... sí nos mencionó los 3 primeros. Ya, listo. Entonces los 3 primeros van a las 8 de la mañana y nosotros tendríamos clases el día jueves. Y el día jueves comentamos, que se dio unos 20 minutos más o menos la secuenciación por semiconducción, la secuenciación Ion Torrent. Lo comentamos la siguiente clase y nos toca ver la siguiente clase PCR y otras tecnologías de amplificación, ¿sí? Que está en los documentos que les pasé. Eso vemos que ya vendría a ser la segunda unidad y el día jueves ya tienen que presentarse a también el examen, ¿sí? Aunque eso no sé si ustedes quieren tal vez verlo, dar el examen el sábado, les puedo poner para no interrumpir un poco clases con eso de que estamos una semana atrasados por lo que yo pedí permiso. Entonces, no sé si ustedes quieren dar el sábado de la siguiente semana el examen, les pongo para que den en la mañana, o quieren dar el jueves mismo. Lizzie, ¿no podría ser el sábado en la tarde? El sábado en la tarde. Ya Es no hay que problema. Pongo es para que el yo sábado en la tarde. Ah, ya. Entonces, para el sábado en la tarde. Ya, para que tengan un poquito más de tiempo para estudiar. Y sería hasta lo que vimos hasta aquí, hasta secuenciación, ¿sí? Entonces, secuenciación Illumina, también lo revisan para estudiar. Así que ustedes ya tienen el video para que les quede un poco claro, si es que y lo puedan repetir las veces que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Eso Entonces, también va en el examen, Lizzie? sí, hasta secuenciación. ¿Sí? Ah, Desde la primera clase. Algún O se tema. emite lo de la lección. ¿Cómo? ¿Se emite lo de la lección o todo? No, todo. Ya.
Todo es lo de la unidad 1, es todo. A pesar de que hasta me da pereza hacer, ¿cómo se llama? Preguntas vueltas sobre eso. Mejor solamente las 3 últimas, porque ¿qué sería? Vectores de clonación. Sí, Lisen, gracias. Vectores de clonación, el segundo documento, secuenciación, electroforesis y nada más, creo que es. Si me estoy olvidando algún otro. Creo que no. Sí, solo eso. Ya, listo. Ya, chicos, eso sería entonces todo por el día de hoy. Gracias por asistir a clases. Nos vemos la siguiente semana, el día miércoles en prácticas con los primeros 3 estudiantes. ¿Sí? Eso es todo. Lisen, gracias. Gracias, Lisen. Gracias. Gracias.